Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Le enviamos saludos de parte de todos los hermanos y esperamos que usted tenga paz en estos tiempos de angustia, tiempos difíciles, que busque la presencia del Señor, que se ampare en Él, que Él es nuestro refugio, la roca de nuestra protección. Oremos y pidamos a Dios que nos hable a través de este estudio que vamos a estar trayendo en esta noche. Te damos gracias, Padre amado, por tu presencia, por tu amor, por el perdón que nos has dado a través de Cristo, por medio de su sangre bendita derramada en la cruz. Señor, esa sangre que mojó el Calvario y que por medio de esa sangre nuestras almas son limpias de todo pecado, por cuanto la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Rogamos que, Señor, en comunión contigo ahora, tu Espíritu Santo, hable a nuestras vidas. Lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Bien, hermano, antes de comenzar el estudio, quiero anunciarles el día viernes 4 tendremos la reunión de oración a través de Zoom. La hermana Minerva Custodio va a estar trayendo una reflexión al grupo de oración y en este grupo es donde nos encontramos a través de Zoom, nos vemos por cámara y hablamos, traemos acción de gracias y peticiones y las presentamos a Dios, además de una reflexión. Tenemos algunos cánticos y nos gozamos porque ya que no podemos congregarnos de manera física, nos congregamos de manera virtual. Bien, hermanos, vamos a buscar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. La semana pasada nos quedamos al final del capítulo 11, cuando se regó el Evangelio y se llevó el Evangelio a Antioquía, donde por un año estuvo Bernabé y Pablo y donde se le llamó cristianos a los creyentes por primera vez. Bien, hermano, en el verso primero del capítulo 12 dice que Herodes, él tomó preso a Jacobo, hermano de Juan, y lo tomó para maltratarlo, pero se le fue la mano y lo mataron a espada. Y viendo que esto le agradó a la gente, le agradó a los judíos, procedió también a poner en cárcel a Pedro. Entonces, como eran los días de los panes sin levadura, Herodes, conociendo la cultura hebrea, iba a dejar pasar ese día y después de la Pascua, entonces sacaría a Pedro para torturarlo y hacer aquello que esperaba el pueblo que él hiciera con él, además de torturarlo, por último, que lo matara, porque por alguna razón el que ha creído en Jesucristo, desde la muerte de Esteban en adelante, ha sido víctima de muerte. Nosotros pudiéramos incluso incluir a Juan el Bautista como el primer mártir, el primero que muere por causa de la verdad del Evangelio, cuando Herodes también, otro Herodes, esposo de Herodías, manda
a que corten su cabeza por petición de la hijastra. En este caso, Pedro es puesto en la cárcel y pusieron soldados que velaran que Pedro no se fuese a escapar, porque los planes de Herodes no eran buenos y quería demostrarle al pueblo que le estaba dedicando mucha importancia a Pedro por ser un subversivo, por decirlo así, por ser uno que estaba en contra de lo que se enseñaba en aquel entonces por los judíos. Y Pedro, que estaba custodiado en la cárcel, no estaba solo porque la iglesia estaba clamando por él en casa de María, la madre de Juan, y mientras ellos oraban, dice que Herodes planeaba sacar a Pedro en aquella misma noche y Pedro estaba dormido y tenía la guardia romana velando que él no fuese a escaparse. Lo tenían aún atado con cadenas y lo tenían durmiendo entre dos soldados. Así que habían guardias en la puerta que custodiaban la cárcel también. Y tenían a Pedro en cárcel con tantos guardias como si Pedro hubiese sido un criminal. Y todo lo que hizo Pedro fue predicar la palabra de Dios. Y sabe, estos eventos se van a repetir en el tiempo del fin y se están repitiendo en algunos países donde nosotros no estamos, pero nos llegan noticias de la persecución que hay contra el creyente en otros países por gentes que creen que sirven a un Dios y creen que lo que están haciendo es en beneficio o en favor del Dios que ellos sirven. Y eso cumple una profecía cuando Cristo dijo que vendría el tiempo cuando la gente pensaría que matando a los creyentes estarían sirviendo a Dios, pero realmente al Dios que algunos están sirviendo no es el Dios de Abraham, son dioses con letra minúscula, falsos dioses, dioses imaginarios, porque hay un solo Dios verdadero, el cual es Jehová Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro por adopción. Así que en la noche se presentó el ángel del Señor y una luz llenó de repente la cárcel y el ángel tocó a Pedro y lo despertó y le dijo: levántate pronto. Y las cadenas que tenía en las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era una visión. Así que hasta este momento, cuando el ángel toca a Pedro y Pedro ve este ser luminoso que le dice que se ciña, que se ponga, que se ciña las sandalias, que se ponga el manto y que lo siga, está pensando Pedro que es una visión, por cuanto lo que estaba viendo no era natural, un ser brillante, un ser que lo quita del sueño, que hace que caigan las cadenas en presencia de dos guardias que estaban entre, Pedro estaba entre esos dos guardias. Por lo que se dice aquí, esos guardias tienen que haber entrado en un sueño profundo que el ángel impuso en ellos para sacar a Pedro. Así que Pedro lo seguía
cuando llegaron a la puerta que daba a la calle, la puerta se les abrió, se abrió de por sí misma. Y dice que la puerta que daba a la calle era una puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo que verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que Pedro despierta, cae en cuenta y dice: yo que pensaba que era un sueño, yo que pensaba que era una visión, y todo esto ha sido verdadero. Dice la palabra que Pedro volvió en sí, lo que nos explica el por qué Pedro seguía al ángel, aunque no entendía lo que sucedía, no sabía lo que hacía el ángel, hasta que el ángel lo saca a la calle, y en la calle él vuelve en sí y se da cuenta que está libre. Así de igual manera tienen que haberse dormido aquellos guardias, porque no impidieron que Pedro saliese sin resistencia ninguna a la calle y se fue. Dice que, habiendo considerado esto, Pedro se fue a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva que Pedro estaba a la puerta. Así que esta muchacha llamada Rode oye afuera el alboroto, que hay alguien tocando a la puerta, y cuando se acerca reconoce la voz de Pedro, que había sido libertado. Ellos estaban orando y estaban clamando profusamente, con gemidos, porque ya habían matado en ese día, habían matado a uno por causa del nombre de Jesucristo, a Jacobo. Ellos sabían que Pedro iba a ser el próximo que iban a matar. Así que clamaban por la vida de Pedro, y Rode, cuando oía la voz de Pedro, la alegría que le dio fue tal que en vez de abrir el portón, abrir la puerta para que entrara Pedro, entra corriendo, dice la Biblia, y le dice a los demás apóstoles que estaban allí, discípulos, que Pedro estaba en la puerta. Ellos decían: ¿estás loca? Porque Pedro estaba en la cárcel, y decían: lo más seguro es su ángel. Ellos pensaron que a lo mejor ya Pedro había muerto y que lo que estaban presenciando en ese momento era la experiencia del ángel de Pedro que tocaba para avisarle que Pedro había muerto. Pero no fue así, sino que van a la puerta, abren la puerta, y Pedro, persistiendo en tocar a la puerta, cuando ellos abrieron quedaron atónitos porque vieron a Pedro vivo, y no solamente vivo, que había escapado de la cárcel, y ellos sabían cómo era la guardia, cómo de ruda era la guardia con ellos por causa de la fe en Cristo. Así que Pedro le hizo señal con la mano que se callasen, y les cuenta cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y lo hizo saber a Jacobo y a los hermanos. Le mandó Jasón que le dijesen que él salió de la cárcel y estaba vivo. Así que él se va de ahí y se va a otro lugar. Y luego por el día fue el alboroto, porque cuando los guardias miran que no está Pedro, Herodes los llama, Herodes los interroga en el verso 19. Dice: mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, pues
después de interrogar a los guardias, oiga lo que les hizo, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de allí, de Judea a Cesarea, y se quedó allí. Así que Pedro, después que sucede esto, se va de Judea a Cesarea y se queda allí esperando. Pero Herodes tenía un coraje tal que se hubiese escapado Pedro, que la guardia que tenía, 4 o 6 soldados, los mandó a matar. Él los interrogó, ellos habrán dicho cada cual, los que experimentaron, que tienen que haber confesado que entraron en un sueño profundo y que no se dieron cuenta cuando Pedro desapareció. Y si ellos decían que estaban despiertos y Pedro se escapó, era peor delito, porque era traición a Roma, al Imperio Romano. De todas maneras, se le constó y se le contó como traición, y Herodes los mandó a matar. Por eso, cada vez que ponían una guardia a velar a alguien que ponían preso por causa del Evangelio, los guardias temblaban, los guardias tenían miedo, porque ya sabían que en el primer caso, el caso de Pedro, que fue liberado, mataron a los guardias, por los guardias no haber cuidado a Pedro de que se escapase. Esto nos lleva atrás al día de la resurrección de Cristo, cuando los guardias fueron ellos donde los sumos sacerdotes le contaron que vieron un ángel quitar la piedra y a Cristo salir, y aquellos religiosos le pagaron a los guardias y le dijeron: miren, digan que los discípulos se lo robaron, que nosotros nos vamos a encargar de que a ustedes no les suceda nada en caso de que los cuestionen. Así que los judíos, los maestros, los sumos sacerdotes y demás, se encargaron de evitar que mataran a los guardias, sabiendo que lo que había sucedido en la resurrección de Cristo fue algo sobrenatural. Pero en este caso no hubo quien intercediese por los 4 o 6 guardias, así que murieron todos a manos y por órdenes de Herodes. Sigue diciendo la Biblia acerca de Herodes. Acuérdense que Pedro estaba en Judea y se fue a Cesarea y se quedó allí. Mire, se quedó allí hasta tanto. Mire lo que sucedió. Herodes, que estaba bien enojado contra Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba diciendo: voz de Dios y no de hombre. Al momento, el ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Así que Pedro se quedó en Cesarea porque Herodes quería matarlo. Y aquí nos dice qué sucedió con Herodes. Herodes llega un momento donde se da la gloria a él se enaltece, y por él haberse enaltecido vino, dice aquí, el ángel de Jehová. A mí me sorprendió mucho una película donde yo vi cómo el ángel de Jehová entró y acabó
con 185.000 soldados sirios. Y el ángel de Jehová lo presentan en la película como un ser de fuego, con una espada de fuego, y exterminó todo un ejército de cientos de miles de soldados, y así libró a Israel de ser sitiada y destruida y del templo ser profanado, por cuanto Israel se guardó de la idolatría. Y así como Pablo se había guardado para Cristo y se entregó totalmente para Cristo, este hombre que se llenó la boca como que era un gran rey, al punto que aceptó él el título de Dios. Con eso cometió blasfemia contra Dios, y Dios permitió igualmente que el ángel de Jehová viniese y lo hiriese, y lo hirió de muerte. Al punto no murió en el momento, murió consumido por los gusanos que se lo comieron. Algunos piensan que se murió poco a poco, comido por los gusanos, pero otros ven este evento como un solo evento, que Herodes fue comido por los gusanos frente a los que lo alabaron, y él no le dio la gloria a Dios, sino que él aceptó la gloria que le corresponde a Dios. Así que en el capítulo 12 pudimos ver cómo dos discípulos, Jacobo y Pedro, son encarcelados. Jacobo es asesinado por Herodes y a Pedro lo libra el Señor de las manos de Herodes y de las manos de los judíos. Y vimos cómo Pedro va a refugiarse en casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, y allí les cuenta los prodigios y las obras del ángel de Jehová que lo liberó de la cárcel. Se le cayeron las cadenas, pasaron frente a los guardias, se abrió el portón de hierro. Todo eso le contó Pedro a aquellos que estaban en la casa, orando y clamando por la vida de Pedro, porque temían que Pedro también iba a morir, igual que Jacobo. Así que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, vemos el primer intento de matar a Pedro por Herodes, el cual no se logró. Herodes logró matar a Jacobo, pero no logró matar a Pedro. Por el contrario, fue Herodes quien muere, y murió consumido por gusanos, porque se atribuyó la gloria que le pertenece a Dios. Iglesia, hay una gran enseñanza para nosotros, que toda obra que hace Dios, toda intercesión que hace Jesucristo, toda oración cumplida, es Dios quien lo hace, y no nos es prudente nosotros querernos retribuir ni llevarnos ningún crédito de lo que Dios ha hecho, ni que fue nuestra oración, ni que fue nuestra intercesión, ni que fue nuestra perseverancia, ni que fue nuestra fidelidad, porque nada de eso va a cambiar los designios de Dios. Dios, Él ordena y Él hace. Dios pone el querer como el hacer. Nosotros somos instrumentos y Dios hace la obra, y a Él hay que darle la gloria y la honra de todo lo que es hecho. Iglesia, tenemos todos que aprender que todo lo que hace Dios le debemos la gloria al Señor. Amén. Así que quédate con esta palabra. Dale a Dios, como dijo Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Démosle a Dios lo que le corresponde para que seamos bendecidos de parte del Dios único, Dios verdadero. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que solo tú tienes la potestad, el poder,
la magnificencia, y a ti debemos la honra y el honor, por cuanto eres tú quien haces todo. Nosotros somos instrumentos que tal vez, Padre amado, nos usas para tu gloria, pero eres tú el que haces y eres tú el que recibes el honor y también la gloria. Señor, te damos gracias porque así diste a Jesucristo para que nos librase, por cuanto cada uno de nosotros estamos a la merced del pecado, a la merced de la debilidad de la carne, por cuanto desde el momento del primer pecado caímos de tu presencia y ahora hemos dependido de Jesucristo, que nos limpie de todo pecado y nos lleve a vivir en tu presencia. Señor, oramos por las víctimas de la pandemia y demás enfermedades que están arrasando en el mundo. Estamos intercediendo, Señor, por la salvación de los que se niegan a creer y los que creyeron y se fueron atrás. Intercedemos también igualmente por los que no han conocido a Cristo y tú tienes una cita con ellos para que se rindan a ti. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Hoy Dios quiere hacer contigo como hizo con los apóstoles, lavarte, limpiarte, hacerte nueva criatura, y los prodigios que Dios haga y todo lo que Dios quiera hacer, lo hará Él. No está en tu control ni está en mi control. Solamente cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Y hay una promesa para un hombre que la pudiera aplicar a tu vida también, si lo pides a Dios, que sea salva tu casa juntamente contigo. Si alguno no se salva, es porque Dios no lo había escogido para salvación, pero no tienes control de eso. El que tiene control, el que llama, el que escoge, el que predestina es Dios. Simplemente cree en Dios, ámale, porque Él te amó primero. Si quieres recibirlo como Salvador, di esta oración conmigo en este momento. Dios del cielo, Dios único y verdadero, confío que soy pecador y mis pecados me apartaron de ti. Perdona todos mis pecados, confieso toda mi maldad y te pido que escribas mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Ayúdame a entender la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo y ayúdame a perseverar hasta que yo llegue a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que hayas hecho esta oración con todo tu corazón. Sigue estos estudios los miércoles, estudios del libro de Hechos, mientras lees el Evangelio de Juan completito. El Señor te guiará a lo que debes hacer. Que la gracia y la paz de Cristo sea con todos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.